Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablemos de identidades fragmentadas, de juventudes fragmentadas. Hablamos de problemas de socialización, de desigualdad, de identidad. ¿Cuántas veces a las juventudes, y de hecho en términos modernos, se les ha puesto un prejuicio, un estigma tan grande como la generación de cristal? Pero en el pasado, ya la gente que tenía cierta edad, que eran adultos, acusaban a los jóvenes de ser rebeldes, muchas veces sin entender e incluso sin empatizar con ellos. Las juventudes tienen características muy particulares en la formación de su identidad. La identidad adolescente, para los que quieren sentir que están en la escuela para padres antes de ser padres, hay 4 hitos para alcanzar en la adolescencia. 1. La independencia de las figuras parentales. 2. Aceptación de la imagen corporal. 3. La integración en la sociedad. Y dejaremos para el último la cuarta. Pero en general, estos son los 4 hitos que forman un adolescente para formar un adulto no solo funcional en la sociedad generadora de dinero, sino también para sentir cierta paz y que sea el parteaguas para la inteligencia emocional de estas juventudes. Si recurrimos, por ejemplo, a los libros, hay un libro tal cual que se llama Juventudes Fragmentadas, de Gonzalo Sarabia. En él habla de la desigualdad social como un proceso que no es continuo, que de repente se puede dar o que va cambiando conforme el tiempo y el espacio. La desigualdad social se ha construido en una de las problemáticas más relevantes y visibles en las sociedades contemporáneas. No se trata solo de un asunto de estadística o de solo causas estructurales, sino de experiencias de vida en contextos dominados por los altos contrastes. Y yo sé que los altos contrastes, la dicotomía y los claroscuros, para muchas personas es la forma en la que van comprendiendo las cosas. Tristemente se ha radicalizado y se considera que estás a favor o estás en contra. El grado de individualismo que muchos jóvenes presentan es causa y también efecto de fenómenos mucho más complejos que tampoco se han puesto a analizar. Y los abismos que separan la opulencia y la privación, los privilegios y las desventajas podrían ser no solo simbólicos, sino materiales. Sarabia propone la idea de un creciente proceso de fragmentación social en espacios socioculturales de exclusión recíproca e inclusión desigual. Las juventudes fragmentadas nos invita a adentrarnos en esas experiencias de la desigualdad que preferimos a veces no ver porque disonan bastante de lo que creemos, de lo que nos han dicho. ¿Cuántas veces no has escuchado la idea de el pobre es pobre porque quiere, porque es flojo, porque es un balagar? La desigualdad social se ha construido en ese problema relevante y visible de la sociedad. Las juventudes llevan a la reflexión sobre sociedades latinoamericanas. Pero, ¿dónde está el debate? ¿O dónde pudiera estar el debate de la identidad del adolescente? ¿Cómo se construye y cómo forma este ser? Bueno, te decía que existían esos 4 hitos de la adolescencia. La independencia de la figura paternal o de la figura de autoridad. Por eso muchas veces genera un problema vestirse diferente a los papás, expresar. Existen marcas que se identifican claramente con este proceso. Solo quieren venderle a este pensamiento adolescentrista. Y de hecho, para muchas marcas el proceso de adolescentrismo
de poco pensamiento racional, de mucho pensamiento mágico y altamente emotivo, es ideal para venderles ideas de qué está bien y qué no está bien. Disfrazado en tendencias y en placer, se van independizando aparentemente de las figuras paternales, pero no siempre de manera económica, simplemente marcando límites arbitrarios de lo que es, y muchas veces los padres no logran poder expresar eso que es importante para la vida. A ver, la imagen y la aceptación de imagen corporal de la juventud vino también con pensamientos e ideas que parecen muy buenas, pero en la práctica se ha convertido en una situación altamente comerciable. Y es que tendencias positivas sobre el cuerpo nos llevan o nos invitarían a que todo cuerpo es muy valioso, que todos deberíamos de aceptarlo, pero alejándonos muchas veces de ideas como podría ser la salud. Hay personas que se acercan a extremos altamente peligrosos, pero por esta idea de no ser o no recibir hater, que no recibir polémica, no recibir críticas, muchas veces la gente no opina, o tristemente opina de manera radicalizada. La aceptación de la imagen corporal sería importante para una autoestima fuerte y sana. El gran problema es que si nos aceptamos en o bajo los conceptos de el mercantilismo, lo más probable es que nuestra aceptación de imagen corporal solo radique en qué podemos hacer con nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo logra los estándares para pertenecer a un grupo. Ahora bien, ¿qué pasa con la integración a la sociedad a través de un grupo? ¿Qué pasaría? Y ponlo como ejemplo emocional. ¿Qué pasaría si una persona no pertenece a un grupo que él o ella hayan seleccionado? Sería difícil, porque se sentiría posiblemente raro, excluido, se sentiría como si no valiera la pena, como si las demás personas no valoraran su presencia. Y es que los grupos minoritarios muchas veces no son tan minoritarios, de hecho podrían ser más, pero la gente prefiere ocultarlos, prefiere mentir o prefiere engañar, incluso sacar discursos para decir que eso está mal, con la idea de la genética, de lo natural, de la tradición. Muchas personas hacen un bullying involuntario a personas que suelen tener algún rasgo o conducta diferente. Sí, todo el que sea alternativo podría pertenecer a los alternativos, pero no identificarse con ellos, o pertenecer al grupo mayoritario. Ahora, la consolidación de la identidad. Ese es el cuarto hito que tenía que decirte. El desarrollo de la identidad va a depender de la superación favorable de estos 4 estadios previos del ciclo vital del ser humano. Infancia, niñez, una edad donde el juego es importante para aprender. La edad escolar, porque no solo se aprende situaciones de la vida diaria, sino también situaciones que nos hacen como parte de una sociedad entenderla, tener bases. Si esto de la adolescencia como etapa del desarrollo transcurre desde el inicio de la pubertad, con la aparición, por ejemplo, de caracteres sexuales secundarios a raíz de cambios hormonales, y se finaliza hasta el crecimiento biológico, el desarrollo psicológico y social del individuo, aunque éste seguirá con cierta evolución durante todo el ciclo vital.
Su inicio y su finalización de la adolescencia es diferente en cada individuo y es más tardía, dicen algunos estudios, en el varón, pero no significa que eso haga que haya una especie de superioridad. La adolescencia es un periodo primordial para el desarrollo psicosocial, siendo estos 4 hitos a alcanzar en esa etapa. Imagínense lo importante que pudiera ser la preocupación incrementada por el aspecto corporal en una sociedad donde hay un constante foco por cómo te ven, cómo eres percibido para los demás. Pero el interés en el adolescente es sobre todo para tener un aspecto o imprimir una especie de sello personal o marca, diferente primero a la de sus padres, que en la actualidad es para todos. Puede ser mediante la vestimenta, mediante tatuajes, piercings, palabras y otras características. Por eso, muchos padres han pensado a lo largo de la historia, no te estoy hablando de 1000 o de 2000 años, estoy hablando de más tiempo, que buscan que el grupo de amigos tenga características que le permitan a la persona adaptarse a un entorno competitivo. ¿Qué pasa y por qué las juventudes pudieran estar fragmentadas? Justo porque se está pensando en replicar una especie de modelo, sin considerar exactamente que este mundo, gracias a las tecnologías, cambia cada vez más rápido. Muchos de los padres no han podido consolidar incluso su propia identidad y tienen la encomienda de ayudar a que sus hijos, a partir de sus propios ojos y de los ojos de los padres, logren el objetivo, casi el objetivo de 2 personas. Ahora, debes de considerar una situación. Se puede afirmar que el hito o meta más importante de la adolescencia es el desarrollo o construcción de la identidad. Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y amado por su entorno primario, padres, hermanos, compañeros. Si la persona se desvanece en este respeto, en este amor, lo más probable es que genere una herida de rechazo tan alta que empiece por rechazarse a sí mismo. Le será posiblemente difícil adaptarse a entornos diferentes. Tal vez tienda a aislarse por considerarse inadecuado a estándares que tampoco entiende. Muchos de los padres han favorecido esta fragmentación. Inconscientemente, posiblemente, con buena intención, pero con malas acciones. Decía un trabajo del señor Erik Erikson, que es uno de los autores que más ha escrito sobre el desarrollo de la identidad desde la infancia hasta la vejez, con especial énfasis en la adolescencia, a través de un enfoque psicoanalítico. Mencionaba que a lo largo de los estadios del ciclo vital deberíamos de abordar diferentes aspectos, siendo los más relevantes las crisis psicosociales, el radio de relaciones significativas y la red de apoyo, incluso las fuerzas que esto nos lleva. Según Erikson, el desarrollo humano solo se puede entender en el contexto de la sociedad a la cual uno pertenece. Cada una de las 8 etapas del desarrollo implica una dificultad o crisis emocional con 2 posibles soluciones: favorable versus desfavorable. Entonces hay jóvenes que se quedan estancados en una crisis o que no consolidan una crisis, y eso se ve en la etapa adulta. ¿Qué pasa? Podríamos hablar de las 8 fases, etapas, pero lo que debes de también aprender es que hay formas de demostrar el cariño, este famosísimo lenguaje del amor.
que debes de aprender a cómo recibes y cómo das y cómo expresas tus emociones.